La lluvia golpeaba mi parabrisas como mil puños enfurecidos. Cada gota explotaba en una niebla que mis limpiaparabrisas apenas podían limpiar. La estrecha carretera rural se extendía sin fin ante mí, serpenteando a través de un denso bosque que parecía tragarse la poca luz que quedaba de la tarde de octubre. Debería haberme quedado en casa. Debería haber ignorado la llamada del hospital sobre mi recetario olvidado. Pero la rutina era lo único que me quedaba en esos días, y romperla me parecía peligroso de una manera que no podía explicar. Mis faros iluminaron algo oscuro tendido sobre la línea amarilla. Al principio, pensé que era un ciervo, otra víctima más de estas traicioneras carreteras de montaña. Pero al reducir la velocidad, con el corazón en un puño, me di cuenta de que la forma no era la adecuada. Demasiado angulosa, demasiado humana. Detuve el coche a 6 metros de distancia, con las manos temblando sobre el volante. Todos mis instintos me gritaban que siguiera adelante, que llamara al 911 desde una distancia segura, que no me involucrara. Había aprendido esa lección por las malas. Involucrarse significaba dolor, significaba pérdida, significaba estar en un cementerio bajo un cielo gris, viendo cómo bajaban un pequeño ataúd a la tierra mientras tu ex marido te culpaba de todo con su silencio. Pero yo seguía siendo enfermera, aunque ya no trabajara en el hospital. Aunque hubiera elegido el aislamiento en lugar de la curación, la soledad en lugar de salvar vidas, algunas cosas estaban tan profundamente codificadas en tu ADN que no podías ignorarlas. Cogí mi botiquín de emergencia del maletero, el que guardaba por costumbre, y me acerqué a la figura con la linterna de mi teléfono, atravesando la oscuridad. La lluvia empapó mi chaqueta en cuestión de segundos, pegándome el pelo rubio a la cara, pero apenas me di cuenta. Toda mi atención se centró en el hombre que yacía inmóvil en la carretera. Estaba de lado, con un brazo atrapado debajo de él y el otro extendido como si buscara una ayuda que no había llegado. La sangre se acumulaba debajo de su torso, mezclándose con el agua de lluvia para crear regueros rosados que corrían hacia la zanja de drenaje. Su traje era caro. Lo reconocí incluso en la oscuridad y arruinado por el clima y la violencia. Gris carbón, perfectamente confeccionado antes de que los agujeros de bala lo desgarraran. Agujeros de bala. Se me cortó la respiración cuando me arrodillé a su lado, mi instinto profesional superando el miedo que gritaba en mi sistema nervioso. Tenía la cara vuelta hacia otro lado, pero podía ver la fuerte línea de su mandíbula, el pelo oscuro pegado al cráneo, los hombros anchos que sugerían a alguien que se cuidaba, alguien importante, alguien peligroso. Le presioné los dedos en el cuello buscando el pulso. Durante un largo momento, nada. Entonces, débil y tenue bajo mis dedos, el aleteo de la vida, que se negaba obstinadamente a rendirse. ¿Me oyes?, le pregunté, evaluando ya sus heridas con manos que conocían demasiado bien este baile. 2 heridas de bala que pude ver, una en el hombro izquierdo y otra en el costado. La herida del hombro ya no sangraba mucho, pero la del costado era grave. Posiblemente una herida de entrada y salida, pero no podía saberlo sin moverlo, y moverlo podría matarlo. Sus párpados parpadearon. Sus ojos oscuros, casi negros, incluso a la luz de las linternas, se fijaron en mí con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. Había algo primitivo en esa mirada, algo que reconocía que yo era una presa, incluso mientras yacía moribundo bajo la lluvia. Hospital, logró decir, con una voz que era poco más que un susurro. No puedo, me encontrarán. Necesitas ir al hospital, insistí, sacando ya mi teléfono. Te han disparado. No puedo. Sus manos se extendieron con una velocidad sorprendente, agarrándome la muñeca con tanta fuerza que me hizo jadear. Nada de hospital, repitió. Y esta vez había acero bajo el dolor de su voz. Por favor, me matarán. Miré esos ojos oscuros y vi la verdad en ellos, junto con algo más. Desesperación. El tipo de desesperación que reconocía en mi propio espejo. El tipo que proviene de perderlo todo y aferrarse a la vida con uñas y dientes. No puedo tratar heridas de bala en medio de la carretera, dije, con una voz más firme de lo que me sentía.
Aunque quisiera ayudarte, cosa que aún no he decidido, necesitaría suministros, equipo, un entorno estéril, tu casa. No era una pregunta. De alguna manera, él sabía que yo vivía cerca, o tal vez solo estaba apostando por la decencia humana. Por favor, no te haré daño. Solo necesito sobrevivir a esta noche. Todo mi razonamiento me decía que me negara, que llamara a la policía, que dejara que otra persona se ocupara de esta pesadilla. Pero mientras estaba allí arrodillada bajo la lluvia, con la sangre de un desconocido en las manos, pensé en todas las noches que había pasado despierta, deseando poder volver atrás, deseando poder salvar a la única persona a la que no había podido salvar. Mi hijo, mi hermoso niño que me necesitaba y me encontró falto. Quizás esto era una penitencia. Quizás era una oportunidad para demostrar que aún podía salvar a alguien, aunque no hubiera podido salvar a la persona que más me importaba. Mi coche está justo ahí, dije, tomando una decisión que sabía que probablemente lamentaría. ¿Puedes caminar si te ayudo? Puedo intentarlo. Levantarlo fue una pesadilla de gemidos reprimidos y peso muerto que casi nos derribó a los dos. Era alto, al menos 1,88 km, y fornido, a pesar de la pérdida de sangre. Me coloqué debajo de su hombro ileso y entre arrastrándolo y cargándolo, lo llevé hasta mi Subaru. Cada paso parecía durar una hora. Cada respiración entrecortada que daba me hacía pensar que se derrumbaría antes de llegar al coche. Pero, de alguna manera, lo conseguimos. Lo acomodé en el asiento trasero, donde podía tumbarse, y luego le eché una manta de mi kit de emergencia. Sus ojos se habían cerrado de nuevo, y durante un terrible instante pensé que lo había perdido. Pero su pecho seguía subiendo y bajando, de forma superficial, pero constante. El trayecto hasta mi casa duró 12 minutos, que parecieron 12 horas. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor, comprobando que seguía respirando y atenta a los faros que pudieran pertenecer a quien le había hecho esto. El aislamiento que tanto había anhelado de repente me parecía una desventaja. Mi vecino más cercano estaba a 5 kilómetros. Nadie me oiría gritar. Mi casa parecía un faro en la oscuridad, una pequeña cabaña de estilo artesanal que había comprado con el acuerdo de divorcio. Se suponía que iba a ser mi nuevo comienzo, mi santuario. Ahora estaba trayendo el peligro directamente a mi puerta. Aparqué lo más cerca posible de la entrada y apagué el motor. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna constante, pero el viento había arreciado, sacudiendo los árboles que rodeaban mi propiedad. Tenía que actuar con rapidez. Meterlo dentro fue aún más difícil que llevarlo al coche. Ahora apenas estaba consciente. Su peso era casi imposible de soportar. Conseguí arrastrarlo hasta la puerta principal y meterlo en la habitación de invitados que nunca usaba, la que se suponía que iba a ser una habitación infantil antes de que todo se viniera abajo. Lo tumbé en la cama mientras mentalmente catalogaba lo que iba a necesitar. Mis suministros médicos domésticos eran muy completos, otro vestigio de mis días como enfermera. Guantes quirúrgicos, antisépticos, gasas, suturas, antibióticos que se suponía que no debía tener. Lo había guardado todo después de dejar el hospital, una parte de mí incapaz de renunciar a ser necesaria. Abrió los ojos cuando empecé a cortarle la camisa. Gracias, susurró. No lo olvidaré. Ahorra fuerzas, le respondí, con las manos ya moviéndose con eficiencia profesional. Y no me des las gracias todavía. Esto va a doler. Al examinar las heridas más de cerca bajo la intensa luz del dormitorio, vi que la herida del hombro era relativamente limpia, ya que la bala había atravesado el músculo sin alcanzar el hueso, pero la herida lateral era peor. La bala había entrado por debajo de las costillas izquierdas y no veía la herida de salida, lo que significaba que aún estaba dentro de él, posiblemente alojada cerca del riñón o los intestinos. Esto superaba mis capacidades. Se necesitaba un cirujano, un quirófano y un equipo que yo no tenía. Pero al mirar su rostro, la determinación de esos ojos oscuros, incluso mientras el dolor atormentaba su cuerpo, supe que se negaría. Lo que fuera de lo que huía era peor que la muerte.
así que haría lo que pudiera y rezaría para que fuera suficiente. Primero limpié y vendé la herida del hombro, con las manos moviéndose por inercia, mientras mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había hecho para merecer que le dispararan y le dejaran morir en una carretera de montaña? Y lo más importante, ¿quién lo estaba buscando? Voy a tener que sondear la bala que tienes en el costado, le dije, preparando el anestésico local que había conseguido guardar de mis días en el hospital. Puedo adormecer la zona, pero va a ser agonizante. Si hay algo que quieras decirme antes de empezar, ahora es el momento. Sus labios esbozaron algo que podría haber sido una sonrisa si no estuviera retorcido por el dolor. Me llamo Henry, dijo, y siento mucho lo que está a punto de pasarle en la vida. La extracción de la bala duró 3 horas que parecieron 3 días. Henry se desmayó 2 veces por el dolor a pesar de la anestesia local, lo que probablemente fue una bendición. Tuve que excavar más profundamente de lo que esperaba, con las manos resbaladizas por la sangre y el sudor, mientras trabajaba a la luz de una lámpara de escritorio que había colocado sobre mi cabeza. Cuando finalmente sentí que las pinzas se cerraban alrededor del metal y extraje la bala deformada, casi me derrumbo de alivio. La bala estaba ahora en un cuenco de acero en mi mesita de noche. Una pequeña prueba que probablemente debería haber destruido, pero no me atrevía a hacerlo. Era la prueba de que esto había sucedido realmente, de que realmente había hecho esta locura. Le cosí con las manos, que se habían calmado tras el pánico inicial, le puse un vendaje nuevo y le puse un gotero con los líquidos que guardaba para emergencias. Necesitaba sangre, pero yo no tenía forma de proporcionársela. Lo único que podía hacer era mantenerlo hidratado y administrarle los antibióticos más fuertes que tenía. Eran casi las 3 de la madrugada cuando finalmente me dejé caer en la silla junto a su cama, demasiado agotada para moverme. La lluvia seguía golpeando las ventanas, una suave percusión que debería haber sido relajante, pero que solo me recordaba lo aislados que estábamos, lo vulnerables. Estudié su rostro a la tenue luz, incluso inconsciente y pálido por la pérdida de sangre. Era impresionante. Rasgos fuertes que sugerían ascendencia mediterránea, una nariz recta que parecía haber sido rota al menos una vez, labios carnosos que parecían sorprendentemente suaves en un rostro que, por lo demás, parecía tallado en granito. Tenía una cicatriz a lo largo de la mandíbula, vieja y descolorida, y otra cerca de la línea del cabello. No era su primer encuentro con la violencia. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, haciéndome sobresaltar. Un mensaje de mi ex marido Marcus. Solo quería saber cómo estabas. Espero que estés bien con el aniversario acercándose. El aniversario de la muerte de Tyler. Nuestro hijo de 3 años que se ahogó en nuestra piscina mientras yo estaba dentro solo un momento, solo para responder a una llamada de trabajo que no podía esperar. La llamada que me había costado todo. Borré el mensaje sin responder, como siempre hacía. La preocupación culpable de Marcus era algo que no podía soportar, además de todo lo demás. Me había culpado en silencio, pero por completo, hasta que el peso de sus acusaciones tácitas había reducido nuestro matrimonio a cenizas. Harper. El nombre era apenas un susurro, pero me hizo volver la atención hacia la cama. Henry tenía los ojos abiertos y me miraba con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Cómo sabes mi nombre?, le pregunté, consciente de repente de lo aislados que estábamos, de lo poco que sabía realmente sobre este hombre. Eres hombre, dijo con voz ronca por el dolor. En la mesa junto a la puerta, Harper Chen, divorciado, supongo, por la dirección individual, viviendo solo por elección en medio de la nada. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, huyendo de algo. Eres muy observadora para alguien que estaba medio muerta hace una hora. La observación te mantiene con vida en mi trabajo. ¿Y qué trabajo es ese? Se quedó callado durante un largo momento y pensé que tal vez no respondería. Entonces, el tipo de trabajo en el que te disparan y te dejan por muerto en una carretera de montaña. Eso no es una respuesta. Es toda la respuesta que puedo darte ahora mismo. Su mano se movió hacia la vía intravenosa de su brazo, comprobándola con el conocimiento de alguien familiarizado con el equipo médico. Has hecho un buen trabajo.
Estoy impresionado. Soy enfermera. O lo era. Me levanté, necesitando alejarme de su mirada penetrante. Deberías descansar. Tu cuerpo necesita curarse. Harper. La forma en que dijo mi nombre me detuvo en la puerta. Los hombres que me hicieron esto son peligrosos. Si descubren que me has ayudado, también irán a por ti. Necesito que lo entiendas. Me volví para mirarlo. ¿Quiénes son? Gente que trabajaba para mí. Gente en la que confiaba. Algo oscuro y furioso se reflejó en su rostro. Mi segundo al mando, mi hermano en todo menos en la sangre, decidió que prefería mi puesto al suyo. Es más fácil conseguirlo si estoy muerto. Estás metido en el crimen organizado, dije sin rodeos. No era una pregunta. Prefiero pensar que soy un hombre de negocios con relaciones ocasionalmente complicadas con sus clientes. Su intento de tomárselo a broma no surtió efecto. Pero sí, dirijo una familia. O la dirigía antes de que Marco decidiera traicionarme. Todos mis instintos me gritaban que lo echara, que llamara a la policía, que acabara con esta pesadilla antes de que me consumiera. Pero pensé en la bala que le había sacado del cuerpo, en el frío cálculo necesario para disparar 2 veces a alguien y dejarlo morir. Fuera lo que fuera Henry, sus enemigos eran peores. ¿Cómo has sobrevivido?, le pregunté en su lugar. Te dispararon 2 veces y te dejaron en una carretera de montaña bajo la lluvia. La emboscada ocurrió cerca de uno de mis negocios legítimos, un restaurante en las colinas. Marco y 3 de sus hombres estaban esperando en el estacionamiento. Supe que algo andaba mal en cuanto los vi, por la forma en que estaban posicionados, pero fui lo suficientemente arrogante como para pensar que podría salir del apuro con palabras. Se movió ligeramente, haciendo una mueca de dolor. El primer disparo me hizo girar. El segundo me derribó. Me dejaron por muerto porque tenían prisa. Un error estúpido. Te arrastraste hasta la carretera. Medio kilómetro a través del bosque bajo la lluvia. No había orgullo en su voz. Solo una determinación agotada. Sabía que si me quedaba donde me habían dejado, moriría. Pensé que la carretera era mi única oportunidad. Me imaginé ese viaje, sangrando y agonizando, arrastrándose en la oscuridad con la escasa esperanza de que alguien lo encontrara. Alguien que le ayudara en lugar de terminar lo que Marco había empezado. Tienes suerte de que yo pasara por allí, le dije en voz baja. La suerte no tuvo nada que ver. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Pasaste por allí porque tenías que hacerlo. Porque la fuerza que gobierna estas cosas sabía que te necesitaba específicamente a ti. Esa es una visión muy romántica de recibir un disparo y estar a punto de morir. Soy optimista. Esta vez, su sonrisa llegó hasta sus ojos, transformando su rostro en algo que me hizo saltar el corazón. Me ha mantenido vivo hasta ahora. Durante los días siguientes, caí en una rutina que no esperaba. Cambiarle los vendajes 3 veces al día, vigilar los signos de infección que, afortunadamente, nunca se materializaron, ajustar su medicación para el dolor para mantenerlo cómodo, pero no tan sedado que no pudiera permanecer alerta. Era un paciente modelo. Seguía mis instrucciones sin quejarse. Dormía cuando le decía que durmiera. Comía la sopa y el pan que le preparaba, aunque sabía que no era suficiente nutrición para alguien que se estaba recuperando de un trauma grave. Pero eran los momentos entre la atención médica los que más me inquietaban. La forma en que sus ojos me seguían por la habitación, sin amenazar, sino evaluando, como si estuviera memorizando cada detalle sobre mí. El roce de sus dedos contra los míos cuando le tomaba el pulso. Un contacto que duraba una fracción de segundo, más de lo que podía ser accidental. El tono áspero de su voz cuando me daba las gracias, algo íntimo, en unas palabras sencillas. La tercera noche, me desperté y lo encontré de pie junto a la ventana de su habitación, con una mano apoyada en el marco para sostenerse. Se había puesto unos pantalones de chándal de mi exmarido, que había encontrado en una caja en el garaje, pero tenía el torso desnudo, salvo por las vendas. A la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, podía ver los músculos definidos de su espalda, cómo se movían al respirar. Deberías estar en la cama, le dije desde la puerta. No se dio la vuelta. No podía dormir.
No dejo de pensar en Marco, en cómo no vi las señales, en cómo dejé que se acercara lo suficiente como para destruir todo lo que había construido. Entré en la habitación, manteniendo una distancia prudencial. No podía saber que te traicionaría. Yo debería haberlo sabido. Su voz estaba cargada de autocompasión. Es mi trabajo saberlo. Ver las amenazas antes de que se materialicen para proteger lo que es mío. Finalmente se volvió hacia mí, y la emoción cruda en sus ojos me dejó sin aliento. Le fallé a todos los que confiaron en mí, a mi familia, a mi gente, a todos los que dependían de mí para mantenerlos a salvo. Estás siendo demasiado duro contigo mismo. Lo soy. Dio un paso hacia mí, luego otro, moviéndose con el control cuidadoso de alguien que sufre, pero decidido a no demostrarlo. Marco no actuó solo. Contó con la ayuda de al menos 3 de mis capitanes, quizá más. Ese tipo de traición no se produce de la noche a la mañana. Significa que me perdí semanas, quizá meses de planificación. Significa que estaba tan centrado en las amenazas externas que no vi cómo afilaban el cuchillo a mis espaldas. Ahora estaba cerca, tan cerca que podía oler el antiséptico de sus vendajes mezclado con algo más. Algo esencialmente masculino que aceleró mi pulso. Debería haber dado un paso atrás, mantener la distancia profesional, recordarme a mí misma que él era un paciente y yo su cuidadora, y nada más. Pero no me moví. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté en voz baja. Cuando te recuperes, ¿volverás? Aún no lo sé. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara con una delicadeza inesperada. Primero, tengo que averiguar en quién puedo confiar, quién estaba al tanto del plan de Marco y quién sigue siendo leal. Luego, tengo que hacerles saber que estoy vivo. ¿No será eso como pintarte otra vez una diana en la espalda? La diana ya está ahí, Harper. Soy un hombre muerto hasta que recupere lo que es mío. Su pulgar recorrió mi mandíbula y a pesar mío me estremecí. Pero estoy empezando a pensar que quizá haya cosas por las que vale la pena vivir y que antes no había tenido en cuenta. Sabía que debía alejarme, que debía mantener los límites que había establecido después de Marcus y Tyler, pero allí, de pie a la luz de la luna, con los ojos oscuros de Henry clavados en los míos, sentí algo que no había sentido en 3 años. Deseo, necesidad, el deseo de ser tocada, no como un castigo o una obligación, sino como algo preciado. Esto es una mala idea, susurré, incluso mientras mi cuerpo se inclinaba hacia el suyo. Probablemente. Su otra mano se levantó para enmarcar mi rostro, su tacto reverente a pesar de la aspereza de sus palmas. Pero me he pasado toda la vida tomando decisiones calculadas, sopesando riesgos y beneficios. Quizás sea hora de hacer algo solo porque me parece lo correcto. Aún te estás recuperando. Estás vulnerable. Nunca me he sentido menos vulnerable en mi vida. Su frente descansaba contra la mía, su aliento cálido contra mis labios. Dime que pare, Harper. Dime que esto cruza una línea y volveré a la cama y fingiremos que nunca ha pasado. Deberías haber dicho esas palabras. Deberías haber dado un paso atrás y restablecido la distancia profesional que me mantenía a salvo. Pero, en lugar de eso, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. Su respuesta fue inmediata y abrumadora. Una mano se enredó en mi cabello mientras la otra me atraía hacia él, con cuidado de no lastimarlo, pero con urgencia. Me besó como un hombre que se ahoga, como si yo fuera aire y él hubiera estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Y yo le devolví el beso con una desesperación que me sorprendió. 3 años de aislamiento y dolor se vertieron en ese contacto. Nos separamos, jadeando, ambos respirando con dificultad. Sus ojos estaban más oscuros que antes, dilatados por un deseo que igualaba al mío. Dime que pare, repitió, pero ahora no había convicción en su voz. No puedo, admití. Dios, ayúdame. No puedo. Entonces ven a la cama conmigo. Su voz era áspera por la necesidad. Déjame tocarte como es debido. Déjame mostrarte lo que has despertado en mí. Cada pensamiento racional gritaba que esto era una locura, que estaba confundiendo la gratitud con la atracción, que era vulnerable y estaba tomando decisiones terribles.
Pero por primera vez desde la muerte de Tyler, me sentí viva. Me sentí deseada, no por obligación, sino por un deseo genuino. Así que le cogí de la mano y dejé que me llevara a la cama. Dejé que me quitara la ropa con manos que temblaban ligeramente. Dejé que adorara mi cuerpo con una reverencia que me hizo llorar. Y cuando finalmente me reclamó, moviéndose con cuidado debido a sus heridas, pero con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre su deseo, sentí que algo se rompía dentro de mí. Las paredes que había construido alrededor de mi corazón, el aislamiento en el que me había envuelto como si fuera una armadura. Todo se derrumbó ante esta conexión que no esperaba y que no podía negar. Después nos quedamos enredados entre las sábanas, con sus dedos trazando perezosos dibujos en mi hombro desnudo. Esto complica las cosas, murmuró. Eso es quedarse corto. Voy a tener que marcharme pronto. Cuando tenga fuerzas para viajar, necesito ponerme en contacto con gente en la que confío, empezar a planear mi regreso. Sabía que esas palabras dolían más de lo que esperaba. Ya estaba imaginando esta habitación vacía de nuevo, mi vida volviendo a su anterior aislamiento. Solo que ahora sería peor porque sabría lo que me estaba perdiendo. Ven conmigo, dijo de repente, con la mano inmóvil sobre mi hombro. Cuando me vaya, ven conmigo, Harper. Levanté la cabeza para mirarlo y vi la seriedad en sus ojos oscuros. No lo dices en serio. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Su mano me acarició la cara con esa misma suave posesividad. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para extraer una bala del cuerpo de un hombre sin pestañear. Sé que eres lo suficientemente valiente como para ayudar a un extraño incluso cuando todos tus instintos te dicen que huyas. Sé que te sientes tan sola como yo. Y sé que lo que tenemos, esta conexión, es algo raro, demasiado raro como para dejarlo pasar. Tu mundo es peligroso. Lo es, admitió él, pero aquí tampoco estás a salvo. Ya no. En el momento en que entré en tu vida, te convertiste en parte de esto, lo queramos o no. Al menos conmigo, puedo protegerte. No necesito protección. Todo el mundo necesita protección, Harper. Incluso las mujeres fuertes y capaces que salvan vidas en mitad de la noche. Su pulgar acarició mi pómulo. Déjame ser eso para ti. Déjame darte una razón para dejar de huir de la vida. Quería decir que sí. Dios, ¿cómo quería decir que sí? Pero el miedo me frenaba. El mismo miedo que me había mantenido aislada durante 3 años. No puedo. Lo siento, Henry, pero no puedo entrar en tu mundo. Apenas sobreviví a perderlo todo una vez. No voy a ponerme en una situación en la que pueda volver a perderlo todo. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor o decepción, pero asintió, aceptando mi decisión, incluso mientras me abrazaba con más fuerza. Entonces tendremos el tiempo que tengamos y me aseguraré de que me recuerdes cuando me haya ido. Mientras me quedaba dormida en sus brazos, intenté memorizar la sensación de estar abrazada, de ser deseada, de estar viva, porque sabía que cuando Henry se marchara, se llevaría esa sensación con él y yo volvería a estar sola, con nada más que recuerdos para mantenerme caliente durante las largas y frías noches que se avecinaban. La ilusión de seguridad duró exactamente 6 días más. 6 días en los que Henry se hizo más fuerte, sus movimientos menos cautelosos, su color volvió a algo parecido a la salud. 6 días en los que fingí que esto era sostenible, que podíamos existir en esta burbuja para siempre, que el mundo exterior no acabaría irrumpiendo en mi puerta. 6 días de momentos robados que parecieron toda una vida. Las mañanas en las que me despertaba y lo encontraba mirándome con esos ojos oscuros e intensos. Las tardes en las que me ayudaba a cocinar, moviéndose por mi cocina con una sorprendente domesticidad para un hombre que dirigía un imperio. Las noches en las que nos sentábamos junto al fuego y me contaba historias sobre su vida, omitiendo cuidadosamente la violencia, pero dejándome entrever al hombre que se escondía bajo el jefe de la mafia. Y los caballeros. Dios, los caballeros. Cuando me atraía hacia él y me hacía el amor con una intensidad desesperada que sugería que estaba tratando de memorizar cada centímetro de mi cuerpo, cada sonido que emitía,
cada forma en que respondía a su tacto, como si supiera que nuestro tiempo se estaba acabando. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Estaba en la cocina preparando café, tarareando en voz baja, cuando Henry apareció en la puerta. Tenía el rostro tenso, con una expresión que había aprendido a reconocer durante la última semana. Peligro. Vístete, dijo en voz baja. Haz una maleta. Solo lo imprescindible. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa? Aún no lo sé, pero algo no va bien. Se acercó a la ventana, con cuidado de permanecer en un lado donde no se le viera desde fuera. Hay un coche al final de tu entrada. Un todoterreno negro con cristales tintados. Lleva ahí 20 minutos. Me acerqué a él en la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza. Tenía razón. El vehículo estaba aparcado justo donde mi entrada se une con la carretera principal, lo suficientemente cerca como para vigilar la casa, pero lo suficientemente lejos como para no ser evidente a simple vista. Quizás se haya perdido, sugerí, sabiendo incluso mientras lo decía que no lo creía. Quizás, pero su tono indicaba que él tampoco lo creía. Harper, necesito que confíes en mí. Si ese coche es lo que creo que es, tenemos unos 10 minutos antes de que entren. Entren aquí. El miedo se apoderó de mí, caliente y ácido. ¿Cómo sabrían siquiera que deben buscar aquí? No lo sé, apretó la mandíbula, pero no voy a quedarme aquí esperando a averiguarlo. Vístete ahora mismo. Corrí a mi dormitorio y me puse unos vaqueros y un jersey cálido con las manos temblorosas. Cogí una bolsa de viaje de mi armario y empecé a meter en ella ropa, artículos de aseo, mi ordenador portátil y todo lo que se me ocurría que pudiera necesitar. Mi mente iba a 1000 por hora, incapaz de procesar que mi santuario estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Cuando volví al salón, Henry se había puesto la ropa que le había comprado en una tienda local. Vaqueros oscuros y una camiseta negra con cuello Henley que resaltaba sus anchos hombros. Había encontrado la chaqueta de mi exmarido en el armario y a pesar de la situación, una parte de mí se fijó en lo bien que le quedaba. Estaba hablando por teléfono, hablando rápidamente en italiano, con alguien al otro lado. Su voz era dura, autoritaria, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedeciera al instante. Este era el Henry que su mundo conocía, no el tierno amante que me había abrazado durante toda la noche. Dante viene, dijo cuando colgó, guardando el teléfono en el bolsillo. Es uno de mis capitanes, alguien en quien sé que puedo confiar. Está a 40 minutos. 40 minutos es mucho tiempo. Lo es. Se acercó a mí y me acarició la cara con esa suave posesividad que tanto anhelaba. Escúchame con atención. Si las cosas se tuercen, si llegan aquí antes de que llegue Dante, necesito que corras. Hay un sendero detrás de tu casa que lleva a la carretera forestal. Tómala y no mires atrás. Dante sabe dónde encontrarte. No te voy a dejar. Sí, lo harás. Su voz era firme. Harper, estos hombres no dudarán en matarte para llegar a mí, y no voy a permitir que eso suceda. No voy a dejar que otra persona muera por mi culpa. Antes de que pudiera discutir, el sonido de puertas de coches cerrándose con fuerza resonó desde fuera. Los dos nos quedamos paralizados y luego nos acercamos a la ventana. El todoterreno negro estaba ahora aparcado justo delante de mi casa y 4 hombres salían de él. Vestían ropa oscura y se movían con precisión militar, dispersándose para cubrir todas las salidas. Demasiado tarde para huir, dijo Henry en voz baja, llevando la mano a la parte baja de la espalda, donde ahora vi que llevaba una pistola que no sabía que tenía. Quédate detrás de mí. Pase lo que pase, quédate detrás de mí. Los golpes en la puerta fueron casi corteses. 3 golpes secos que de alguna manera sonaban más amenazantes que si simplemente la hubieran derribado a patadas. Henry Castellano. Una voz llamó desde fuera. Sabemos que estás ahí. Marco quiere hablar. Sal sin oponer resistencia y la mujer no tendrá que sufrir ningún daño. Henry apretó la mandíbula. Marco no está aquí. Interesante. Todavía no está seguro de si realmente estoy vivo o si esto es una trampa. ¿Qué hacemos?, susurré. Se quedó en silencio un momento, claramente sopesando las opciones. Entonces hizo algo que no esperaba.
Sonrió con una sonrisa fría y peligrosa. Les daremos lo que quieren, pero no de la forma que esperan. Alzó la voz y gritó hacia la puerta. Necesito atención médica. La mujer es enfermera. Me estaba atendiendo cuando aparecisteis. Dejadme estabilizarme y saldré. Hubo una pausa, luego una discusión amortiguada desde fuera. Finalmente, tenéis 5 minutos, luego entraremos de todos modos. Henry se volvió hacia mí, con las manos sobre mis hombros. Esto es lo que va a pasar. Tú saldrás primero, con las manos en alto, asustado. Hazte el inocente que se ha visto envuelto en medio. Nos separarán. Probablemente me meterán en su coche. Cuando eso ocurra, corre. Dante llegará pronto y te encontrará. Es un plan terrible. Es el único plan que te mantendrá con vida. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Harper, por favor. No puedo protegerte si me preocupa que te veas envuelta en el fuego cruzado. Necesito saber que estás a salvo. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que me quedara con él sin importar lo que pasara. Pero también sabía que tenía razón. En lo que fuera a suceder, yo sería un lastre, no una ventaja. Prométeme que sobrevivirás a esto, dije, agarrando su camisa con las manos. Prométeme que no voy a ver morir a otra persona que me importa. Su expresión se suavizó y parte de la dureza desapareció de sus ojos. Te prometo que he sobrevivido a cosas peores que esto, Harper, y ahora tengo algo por lo que sobrevivir. Entonces me besó con fuerza y desesperación, volcando todo lo que no había dicho en ese contacto. Cuando nos separamos, ambos jadeando, me giró hacia la puerta. Es hora de actuar, murmuró. Hazlo convincente. Respiré temblorosamente y abrí la puerta, con las manos en alto. Los 4 hombres se tensaron inmediatamente y levantaron sus armas para apuntarme. Por favor, dije, dejando que mi voz temblara con auténtico miedo. Por favor, no me hagan daño. Solo soy una enfermera. Él se lesionó en la carretera y yo le ayudé. No sabía quién era, lo juro, no lo sabía. El hombre que parecía estar al mando, un bruto de cuello grueso y mirada fría, hizo un gesto con su arma. Salgan despacio, con las manos a la vista. Salí al porche, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Detrás de mí, Henry salió con las manos también en alto, moviéndose lentamente para demostrar que no era una amenaza. Marco va a estar encantado, dijo el líder, con una sonrisa cruel torciendo sus rasgos. Pensaba que estabas muerto seguro. Va a ser muy satisfactorio para él terminar el trabajo él mismo. Dile a Marco que si quiere matarme, debería tener las pelotas para hacerlo en persona en lugar de enviar a sus lacayos, respondió Henry, con voz fría y controlada. El puñetazo fue rápido, un revés brutal que le partió el labio a Henry y le hizo salpicar sangre. Jadeé y di un paso involuntario hacia él antes de contenerme. Sus ojos se encontraron con los míos y vi la advertencia en ellos. No reacciones, no les des ventaja. Ponlo en el coche, ordenó el líder. Atad a la mujer con bridas y dejadla aquí. Ella no es nadie. 2 de los hombres agarraron a Henry y lo empujaron hacia el todoterreno con más violencia de la necesaria. Él no se resistió, solo mantuvo la mirada fija en mí hasta que lo empujaron al asiento trasero. El líder se acercó a mí con bridas y me obligué a permanecer quieta, a no resistirme mientras me ataba las manos a la espalda. Tienes suerte, dijo, con su aliento caliente y agrio en mi cara. A Marco no le gustan los testigos innecesarios, pero cree que ya has visto suficiente. No digas nada de lo que ha pasado aquí y quizá vivas para ver el mañana. Entonces se marcharon. El todoterreno salió a toda velocidad de mi entrada con Henry dentro. Me quedé paralizada en el porche, con las manos atadas a la espalda, viendo cómo el vehículo desaparecía tras la curva. En cuanto desaparecieron de mi vista, giré las manos para probar las ataduras. El hombre había sido descuidado, más interesado en intimidarme que en mi seguridad. Con algo de esfuerzo y dolor, conseguí liberar una mano y luego la otra. Corrí al interior y cogí mi bolsa de viaje y el teléfono. Me temblaban las manos mientras marcaba el número que Henry había programado en mis contactos. Un hombre respondió al primer tono. Soy Dante, dijo la voz,
áspera y con un marcado acento italiano. ¿Eres Harper? Sí, se lo llevaron. 4 hombres en un todoterreno negro. Se marcharon hace unos 2 minutos, en dirección este por Mountain View Road. Estaré allí en 15 minutos. Quédate donde estás. No. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. Voy contigo. Él no estaría aquí si no fuera por mí. No voy a esconderme mientras él se enfrenta a esto solo. Hubo una pausa. ¿Entiendes lo que estás diciendo? ¿A dónde conduce este camino? Lo entiendo. Y lo entendía. Estaba eligiendo entrar en el mundo de Henry para aceptar todo el peligro y la oscuridad que conllevaba. He dejado de huir. Dime dónde reunirnos. Cuando la camioneta de Dante se detuvo 12 minutos más tarde, yo estaba esperando al final de mi camino de entrada con mi maleta. Era un hombre enorme, fácilmente de 1,90 m, con hombros que apenas cabían por las puertas. Su rostro estaba marcado por cicatrices y era brutal, pero sus ojos denotaban una inteligencia aguda. Eres más pequeña de lo que esperaba. Fue todo lo que dijo cuando me subí al asiento del copiloto. Soy más fuerte de lo que parezco. Gruñó lo que podría haber sido una muestra de aprobación y pisó el acelerador. Marco lo había llevado al antiguo almacén de Marino, en el muelle. Era allí donde habían estado operando desde que creyeron que el jefe había muerto. ¿Cuántos hombres había en el almacén? Quizás una docena, pero la mitad de ellos seguían siendo leales a Henry. Simplemente aún no saben que está vivo. Marco les ha dicho a todos que su rival Torino lo ha matado y lo ha utilizado para consolidar su poder. Así que tenemos aliados potenciales dentro. Dante me miró con algo parecido al respeto. ¿Ya piensas como uno de los nuestros? Sí. Si conseguimos hacer llegar el mensaje a las personas adecuadas de que el jefe está vivo, la coalición de Marco se desmoronará. El problema es hacer correr la voz antes de que Marco le meta una bala en la cabeza a Henry. Pensé en ello, en las piezas del tablero y en cómo se podrían mover. Se me ocurrió una idea, peligrosa y probablemente descabellada, pero posible. ¿Me conoce Marco? ¿Sabe cómo soy? No debería. ¿Por qué? Porque tengo un plan y para llevarlo a cabo tendré que entrar por la puerta principal. Dante escuchó mientras le explicaba, con expresión escéptica, pero que poco a poco se fue transformando en algo parecido a una admiración a regañadientes. Es arriesgado, dijo cuando terminé. Hay muchas formas en que podría salir mal. ¿Tienes una idea mejor? Se quedó callado un momento. Luego sonrió, con una expresión feroz que me recordó a Henry. No, y el jefe va a matarme o ascenderme por dejarte hacer esto. Quizás ambas cosas. Mientras conducíamos hacia el muelle, hacia lo que nos esperaba en ese almacén, pensé en la mujer que había sido 2 semanas antes, aislada, destrozada, escondiéndose de la vida. Esa mujer nunca habría considerado entrar en un bastión de la mafia para rescatar a un hombre al que conocía desde hacía menos de un mes. Pero yo ya no era esa mujer. Henry había despertado algo en mí, algo feroz y fuerte que se negaba a seguir escondiéndose. Él me había reclamado tan firmemente como yo a él, y maldita sea si iba a dejar que Marco me lo quitara. Ahora cuéntame cómo está distribuido, le dije a Dante, con voz firme a pesar del miedo que recorría mis venas. Necesito saber cada salida, cada punto ciego, cada lugar donde la ventaja pueda inclinarse a nuestro favor. Mientras él comenzaba a describir el almacén en detalle, me preparé mentalmente para lo que vendría después. Era mi elección, mi decisión de adentrarme en la oscuridad, y pasara lo que pasara, lo afrontaría de pie, luchando, negándome a volver a ser una víctima. Henry me había enseñado eso. Ahora era el momento de enseñarle a Marco Castellano lo que pasaba cuando se subestimaba el poder de una mujer que no tenía nada que perder. El almacén marino se alzaba en el muelle como un monumento oxidado a la decadencia. Sus paredes de metal corrugado estaban cubiertas de sal y marcas del paso del tiempo. A través de las ventanas mugrientas podía ver sombras moviéndose, las siluetas de hombres ocupados en sus quehaceres. Sin saber que todo estaba a punto de cambiar, Dante había aparcado a 2 manzanas en un callejón que apestaba a pescado podrido y gasóleo.
Estaba hablando por teléfono, en un italiano rápido, con sus contactos dentro del almacén. Gente en la que Henry confiaba y que había estado trabajando bajo el control de Marco, creyendo que su jefe estaba muerto. De acuerdo, dijo, terminando la llamada y volviéndose hacia mí. Roberto está ahí dentro. Era la mano derecha de Henry antes de Marco, uno de los veteranos. Tiene con él a 5 hombres que eran leales al padre de Henry antes de ser leales a Henry. Actuarán cuando demos la señal. Y la señal soy yo entrando por la puerta principal y diciendo que soy la novia de Marco. Oí lo absurdo de mi propia voz, pero seguí adelante de todos modos. Dime otra vez por qué esto va a funcionar. Porque Marco es paranoico, especialmente ahora. Cree que Henry pudo haberle contado a alguien lo que pasó antes de morir. Ha sido cuidadoso con sus movimientos, manteniendo a su novia Sofía alejada del almacén por su seguridad. Dante sacó su teléfono y me mostró una foto. Esta es ella. Te pareces bastante a ella, rubia, más o menos de la misma altura. Con la actitud adecuada y la tenue iluminación que hay allí, podrías engañarlos y llegar hasta donde tienen a Henry. Estudié la foto. Sofía era hermosa, de esa forma refinada que denota dinero y cuidados. En realidad no me parecía en nada a ella, pero entendí lo que quería decir Dante. En el caos de unos hombres que no esperaban una intrusión, el parecido podría convertirse en identidad. ¿Qué pasará cuando se den cuenta de que no soy ella? Ahí es cuando Roberto y sus hombres entrarán en acción. Tenemos la sorpresa y la ventaja numérica, pero por poco. Marco trajo a 12 hombres. 6 le son leales. 6 eran leales a Henry, pero creen que está muerto. En cuanto lo vean vivo, las cuentas cambiarán a nuestro favor. Apenas cambiarán, le corregí. Seguirá habiendo caos. Puede que muera gente. De todos modos, va a morir gente. Su expresión era sombría. Si no actuamos ahora, Henry estará muerto en menos de una hora. Marco solo está esperando a estar convencido de que Henry no le ha dicho a nadie más dónde encontrarlo. Entonces le meterá una bala en la cabeza y tirará el cuerpo al puerto. Pensé en eso, en Henry esperando con cadenas hundiéndose en el agua oscura, en no volver a ver nunca más esos ojos intensos, en no volver a sentir nunca más sus manos sobre mi piel. Nunca volvería a oírle decir mi nombre con esa voz grave e íntima que me hacía sentir querida. Dile a Roberto que esté listo, dije, abriendo la puerta de la camioneta. Voy a entrar. Dante me agarró del brazo con firmeza, pero sin hacerme daño. Eres valiente. Henry eligió bien. Él no me eligió a mí, yo lo elegí a él. A veces es lo mismo. El camino hasta el almacén me pareció un camino hacia mi propia ejecución. Cada paso resonaba en mis oídos, amplificado por la adrenalina y el miedo. Me puse la ropa que Dante había traído de uno de los refugios de Henry, prendas caras de diseño que me transformaron de enfermera rural a sofisticada urbana. Me peiné con un recogido severo. Me maquillé con mano dura. Ya no parecía Harper Chen. Parecía alguien que pertenecía a este mundo. Los 2 guardias de la entrada se enderezaron cuando me acerqué, con las manos moviéndose hacia las armas. Canalicé cada gramo de irritación que pude reunir. Ya era hora de que alguien abriera esta puerta. Hice mi mejor imitación de una mujer acostumbrada a salirse con la suya. Marco me está esperando. Díganle que Sofía está aquí y que no le hace gracia haber tenido que venir a este lugar repugnante. Los guardias intercambiaron miradas. El jefe no dijo nada sobre tu visita. El jefe no te cuenta todo. Dejé que mi voz resumara con descendencia. Ahora, ¿vas a dejarme entrar o llamo a Marco y le digo que su novia está ahí fuera siendo acosada por sus hombres? Porque te prometo que no te interesa esa conversación. Otro intercambio de miradas. Entonces, el guardia más bajo se encogió de hombros. Tú te lo pierdes. Está en la oficina de atrás con el prisionero. Prisionero. La palabra me heló las venas, pero mantuve mi expresión aburrida e irritada mientras abrían la puerta. El interior del almacén estaba tenuemente iluminado y era cavernoso, lleno de cajas apiladas y sombras. Los hombres estaban recostados contra las paredes o sentados en mesas improvisadas jugando a las cartas. Conté 8 visibles, lo que significaba que había 4 más en algún lugar que no podía ver.
Caminé con una confianza que no sentía, con mis tacones resonando en el cemento, dirigiéndome hacia la parte de atrás, donde podía ver una luz que se filtraba por la puerta de una oficina. Los hombres me vieron pasar con distintos grados de interés, pero ninguno se movió para detenerme. Para ellos, yo solo era la novia del jefe, nada a lo que prestaran atención. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija podía oír voces. Una la reconocí como la de Henry, áspera por el dolor, pero aún desafiante. La otra debía de ser la de Marco. Deberías haberte quedado muerto, decía Marco. Hubiera sido más limpio para todos. Ahora tengo que explicar a las familias por qué estás muriendo de nuevo. Las familias te preguntarán por qué me traicionaste en primer lugar. La voz de Henry era firme a pesar de lo que le hubieran hecho. ¿Crees que aceptarán tu liderazgo después de que hayas asesinado a su jefe legítimo? Lo aceptarán porque no tendrán otra opción. Con tu desaparición y la eliminación de tus leales, seré el único que quede que sepa cómo dirigir las cosas. Se alinearán o se desmoronarán. Respiré hondo y empujé la puerta, canalizando la autoridad de Sofía. Marco, llevo 20 minutos esperando en el coche. Dijiste que esto no tardaría mucho. Marco se dio la vuelta y levantó automáticamente su arma antes de reconocerme. Era más bajo de lo que esperaba, quizá 1,70 m, con un físico fibroso que denotaba violencia más que gimnasio. Su rostro tenía rasgos angulosos y ojos sospechosos. Sofía. La confusión se mezclaba con la ira en su expresión. Te dije que te mantuvieras alejada de aquí. También prometiste que cenaríamos juntos esta noche. ¿Recuerdas? ¿Tu madre nos está esperando? Dejé que la irritación se apoderara de mi voz, sin mirar a Henry, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que fuera a ver cómo estaba. ¿Ya has terminado con lo que sea que estés haciendo? Finalmente dejé que mi mirada se posara en Henry, y la visión me dejó sin aliento. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, estaba atado a una silla, con la cara magullada y sangrando. Le habían vuelto a abrir la herida del hombro, y la sangre fresca se filtraba a través de los vendajes que le había puesto esa misma mañana. Pero sus ojos estaban alertas. Y cuando se encontraron con los míos, vi un destello de reconocimiento seguido inmediatamente por la comprensión. Esto no tardará mucho más, dijo Marco, con la atención dividida entre Henry y yo. Solo estoy terminando un asunto. Ve a esperar fuera, en este barrio. ¿Estás loco? Me adentré en la habitación, colocándome deliberadamente entre ellos. Esperaré aquí. Date prisa. Marco entrecerró los ojos. Nunca habías venido al almacén. ¿Por qué ahora? Porque me has estado evitando toda la semana. Dejé que la verdadera frustración se reflejara en mi voz. La frustración de días pasados preocupándome por Henry. Prometiste que las cosas se calmarían después de que tomaras el control, que tendríamos más tiempo juntos. Pero sigues corriendo de un lado a otro jugando a ser el jefe de la mafia mientras yo me quedo sola en ese apartamento. Las cosas están complicadas ahora mismo. Las cosas siempre están complicadas contigo. Di otro paso, colocándome directamente en la línea de fuego de Marco hacia Henry. ¿Quién es ese, por cierto? ¿Por qué me resulta familiar? No es nadie, asuntos antiguos. Marco me agarró del brazo tratando de alejarme. Ve a esperar con los hombres fuera. Terminaré en 5 minutos. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Cuando la mano de Marco tocó mi brazo, la agarré y la giré con fuerza, utilizando su propio impulso para desequilibrarlo. Al mismo tiempo, grité con todas mis fuerzas. Henry Castellano está vivo. Durante un instante, no pasó nada. Luego estalló el caos. Marco se recuperó más rápido de lo que esperaba. Su puño me golpeó en las costillas y me hizo tambalear hacia atrás. Pero mi grito había resonado por todo el almacén y escuché la respuesta inmediata. Voces se alzaron en confusión y enojo. Muebles se arrastraron mientras los hombres se ponían de pie. Henry se movía a pesar de sus ataduras, usando su peso para inclinar la silla hacia atrás, fuera del alcance inmediato de Marco. La pistola de Marco se levantó, apuntando hacia él, y no lo pensé. Simplemente me lancé sobre Marco, golpeándolo fuerte y bajo.
El arma disparó con un ruido ensordecedor en el espacio cerrado. La bala salió disparada, atravesando la pared. Marco y yo caímos al suelo con fuerza y su codo me golpeó en la cara, haciendo que mi visión se llenara de estrellas. Entonces Dante apareció allí, tras irrumpir por la entrada trasera. Su enorme puño conectó con la mandíbula de Marco y el hombre más pequeño salió volando. A través de la puerta de la oficina, pude ver que el almacén se había convertido en una pelea generalizada. Los hombres luchaban entre sí. Las lealtades se dividieron de repente ahora que se había revelado que Henry estaba vivo. Dante me ayudó a levantarme con una mano mientras apuntaba a Marco con su arma con la otra. ¿Estás bien? Bien, corrí hacia Henry, mis manos torpes con las cuerdas que lo ataban. ¿Estás herido? ¿Te ha alcanzado la bala? Estoy bien. Su voz estaba ronca por la emoción. Harper, mujer loca y hermosa, entraste en un almacén lleno de asesinos. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Las cuerdas finalmente cedieron y Henry se puso de pie a pesar de sus heridas. Sus manos enmarcaron mi rostro y me besó con fuerza y desesperación, con sabor a sangre y alivio. Recuérdame que te mate y me case contigo cuando esto termine. ¿Por qué no ambas cosas? Un disparo desde el almacén nos hizo separarnos. La lucha se intensificaba. Los hombres elegían bando en tiempo real. A través de la ventana de la oficina, vi a Roberto, reconocible por la descripción de Dante, reuniendo a los hombres del bando de Henry. Pero los leales a Marco contraatacaban con fuerza. El propio Marco se movía en el suelo, sacudiéndose los efectos del puñetazo de Dante. Su mano se movía hacia su pistola y vi el momento en que la encontró. Vi cómo empezaban a apuntar a Henry. No pensé. Agarré la lámpara metálica del escritorio y la golpeé con fuerza contra la muñeca de Marco. La pistola cayó al suelo y Marco gritó de dolor y rabia. Dante dio un paso adelante y apuntó con su pistola a la sien de Marco. «Dame una razón», gruñó Dante. «Por favor, ríndanse». La voz de Henry, autoritaria y poderosa, a pesar de sus heridas, resonó en el almacén. «Que todo el mundo se rinda ahora mismo». La lucha cesó gradualmente cuando los hombres se dieron cuenta de que su jefe no solo estaba vivo, sino presente. El almacén quedó sumido en un silencio inquietante, solo roto por la respiración pesada y los gemidos ocasionales de algún herido. Henry se dirigió a la puerta de la oficina y yo lo seguí, manteniéndome cerca. Su presencia dominaba el espacio de una manera que nunca había visto antes. Este era Henry Castellano, tal y como lo conocía su mundo. Poderoso, peligroso, con un control absoluto. Marco pensó que podía quedarse con lo que no era suyo, dijo Henry, con una voz que llegó a todos los rincones del almacén. Pensó que todos ustedes se alinearían después de mi muerte. Pero no estoy muerto, y quiero saber ahora mismo quién está conmigo y quién está con el traidor. Los hombres comenzaron a moverse lentamente al principio, luego con más certeza. Los leales a Henry dieron un paso adelante. Los que se habían puesto del lado de Marco se quedaron atrás, con expresiones en sus rostros que mostraban diversos grados de arrepentimiento y cálculo. Todo terminó en cuestión de minutos. La coalición de Marco se desmoronó sin su líder, y los hombres se rindieron o huyeron por las salidas traseras. Dante y Roberto reunieron a los que se quedaron y los detuvieron con eficacia. El propio Marco seguía en el suelo de la oficina, acunando su muñeca rota, con el rostro retorcido por el odio. «Deberías haberte quedado muerto», le espetó a Henry. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Henry en voz baja. «Se ha terminado. Rompiste la regla más sagrada, Marco. Traicionaste a la familia. Solo hay un castigo para eso». Vi el miedo reflejarse en el rostro de Marco. Luego vi cómo se daba cuenta de que su apuesta había fracasado y lo que significaba ese fracaso. «Henry, por favor, éramos hermanos. ¿Eso no cuenta para nada?» «Contaba para todo, por eso duele tanto». Henry asintió a Roberto. «Llévenlo al barco, límpienlo». «No». La voz de Marco se convirtió en un grito cuando los hombres de Roberto se lo llevaron a rastras. «Henry, no puedes. Éramos familia». «Éramos», Henry asintió. «Pasado.
A medida que los gritos de Marco se desvanecían en la distancia, sentí que Henry se desplomaba ligeramente a mi lado. La adrenalina estaba desapareciendo y sus heridas le estaban pasando factura. Me deslicé bajo su brazo, sosteniendo su peso. «Necesitas un médico», dije en voz baja. «Tengo uno, el mejor enfermero que he conocido nunca». Su mano se apretó sobre mi hombro. «Harper, lo que has hecho hoy era necesario y una locura, y yo volvería a hacerlo». Lo miré, viendo más allá de la sangre y los moratones al hombre que había debajo. «Dijiste que tenía que elegir si quería entrar en tu mundo. Estoy eligiendo si me aceptas. Si yo...» Él se rió, con una risa áspera pero sincera. «Harper, después de lo que acabas de hacer, no vas a entrar en mi mundo. Lo vas a gobernar a mi lado». Dante se acercó, con una expresión cuidadosamente neutra. «Jefe, tenemos que irnos. La policía ya se habrá enterado de esto, y tenemos que irnos antes de que lleguen». Henry asintió y luego se dirigió a los hombres reunidos en el almacén. «Corran la voz. La familia Castellano vuelve a estar bajo mi control. Cualquiera que haya apoyado la traición de Marco tiene 24 horas para abandonar la ciudad. Quien se quede, acepta mi dominio y mi juicio. ¿Queda claro?». Un coro de afirmaciones resonó en el espacio. Me di cuenta de que esos hombres estaban aliviados. Habían estado operando en medio del caos bajo el liderazgo paranoico de Marco. Henry representaba la estabilidad, la tradición, el orden que ellos entendían. Cuando salimos del almacén, con Dante apoyando a Henry a un lado y a mí al otro, sentí el peso de lo que acababa de suceder recayendo sobre mis hombros. Había entrado en un bastión de la mafia, me había hecho pasar por la novia de un jefe mafioso y había ayudado a orquestar un golpe que había devuelto el poder a Henry. Mi antigua vida había desaparecido. La enfermera aislada que se escondía del mundo había muerto en ese almacén. En su lugar había alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había decidido ponerse del lado de un hombre peligroso y ayudarle a recuperar su trono. Cuando subimos a la camioneta de Dante, Henry me abrazó a pesar de su dolor. «¿Estás segura de esto?», me preguntó en voz baja. «Una vez que salgamos de aquí, no habrá vuelta atrás. Serás mía pública y completamente. Todos mis enemigos te verán como un objetivo. Todos mis aliados juzgarán si eres digna de estar a mi lado. Es una vida difícil, Harper». Pensé en mi casa vacía, en los 3 años de aislamiento, en la vida segura que había construido y que se parecía más a una tumba que a un santuario. Entonces miré a Henry, a la sangre y los moretones, y a la feroz inteligencia de sus ojos oscuros. «Estoy segura», dije. «Llévame a casa». «¿A casa?», repitió, y algo en su voz hizo que sonara como una promesa. «Sí, vamos a casa». La casa resultó ser un ático en el edificio más exclusivo de la ciudad, el tipo de lugar que solo había visto en revistas. Las ventanas del suelo al techo daban a un horizonte resplandeciente. Los muebles modernos y los tonos carbón y crema creaban espacios elegantes y cómodos, y en las paredes colgaban obras de arte que probablemente costaban más que mi casa de campo. Pero era la seguridad lo que realmente anunciaba de quién era esa casa. Las cámaras vigilaban todas las entradas. Guardias armados se encontraban en puestos discretos por todo el edificio, y el ascensor requería tanto una tarjeta llave como un escáner de huellas dactilares para llegar a la última planta. Era la fortaleza de un hombre que había aprendido que la traición podía venir de cualquier parte. «Es temporal», dijo Henry mientras Dante le ayudaba a entrar en el ático, «hasta que esté seguro de que toda la gente de Marco se ha ido y la situación se ha estabilizado. Entonces iremos a donde tú quieras». «Una cabaña secreta en las montañas», sugerí, ayudándole a sentarse en el sofá de cuero. «Un lugar sin cobertura móvil y sin guerras de mafias». «Si eso es lo que quieres». Su mano cogió la mía y su pulgar acarició mis nudillos. «Harper, lo que dije iba en serio. Ahora gobiernas a mi lado. Eso significa que tu voz tiene peso. Tus decisiones importan. Si quieres salir de la ciudad, salir de esta vida, encontraré la manera de hacerlo». Mentiroso. Pero sonreí para suavizar el impacto de la palabra. «No puedes alejarte de quién eres,
y yo no te lo pediría. Además, después de hoy estoy metida en esto. Lo quiera o no, los aliados de Marco no olvidarán que ayudé a derribarlo. No, asintió Henry con severidad. No lo harán, por eso vas a necesitar protección, entrenamiento, gente en la que puedas confiar, empezando por atención médica para ti. Ya me dirigía al baño, donde Dante había dicho que había suministros de primeros auxilios. Esas heridas deben limpiarse y vendarse. Y quiero asegurarme de que no te causaron daños internos cuando te golpearon. Sí, doctor Chen. Enfermera Chen, no me asciendas solo porque nos acostamos juntos. Su risa me siguió hasta el baño. Cuando regresé con los suministros, Dante se había ido y Henry se estaba quitando cuidadosamente la camisa. La visión de sus heridas me provocó una oleada de ira. Las heridas de bala que había tratado con tanto cuidado estaban inflamadas y supuraban. Los moretones recientes marcaban sus costillas en tonos morados y amarillos. Tenía quemaduras en los brazos que parecían de cigarrillos. ¿Qué te han hecho? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Marco quería información. ¿Quién más sabía que estaba vivo? ¿Dónde me había estado escondiendo? ¿Quién seguía siendo leal a mí? La expresión de Henry era distante, estremecida. Técnicas de interrogatorio estándar. Nada que no haya experimentado antes. Eso no lo hace aceptable. Empecé a limpiar las heridas con más fuerza de la necesaria, haciéndole llorar. Lo siento. No lo sientas. Me gusta que estés enfadado por mí. Hace mucho tiempo que nadie se preocupaba lo suficiente como para enfadarse por mí en lugar de conmigo. Trabajé en silencio durante un rato, moviendo las manos con falta de práctica, pero las preguntas ardían en mi mente. Cosas que necesitaba entender sobre la vida que había elegido. Marco dijo algo sobre las familias. ¿Qué quería decir? Las 5 familias controlan el crimen organizado en esta región. Nosotros somos una de ellas. Lo hemos sido durante 3 generaciones. Mi abuelo construyó la familia Castellaniano desde la nada. Mi padre la expandió y yo la he mantenido durante la última década. Él me observaba trabajar, con sus ojos oscuros pensativos. Marco pensó que matarme lo convertiría en el nuevo jefe, pero las familias no funcionan así. El liderazgo hay que ganárselo, hay que demostrarlo. Nunca aceptarían a alguien que asesinó a su predecesor. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tengo que demostrar que sigo siendo lo suficientemente fuerte como para liderar. Eso significa reuniones con las otras familias, demostraciones de poder, asegurarme de que todos sepan que los castanos están estables a pesar del intento de golpe de Marco. Apretó la mandíbula. Significa parecer fuerte incluso cuando me estoy recuperando de 2 disparos y una paliza. Necesitas tiempo para recuperarte. Necesito consolidar mi poder antes de que alguien más vea una oportunidad en mi debilidad. Su mano cubrió la mía, impidiéndome moverla. Ahí es donde entras tú. Me aparté, estudiando su rostro. ¿Qué quieres decir? La traición de Marco me hizo parecer débil. Demostró que alguien cercano a mí podía traicionarme, podía casi lograr arrebatarme todo lo que había construido. Las otras familias estarán observando, preguntándose si los castellanos siguen siendo lo suficientemente fuertes como para mantener nuestro territorio. Me atrajo hacia él hasta que quedé entre sus rodillas. Pero si regreso de una experiencia cercana a la muerte con una mujer lo suficientemente fuerte como para entrar en un almacén y organizar mi rescate, si les demuestro que tengo a alguien en quien puedo confiar, por supuesto. Alguien que eligió estar a mi lado en lugar de haber nacido en esta vida. Eso es poder, Harper. Ese es el tipo de fuerza que ellos respetan. Tú quieres utilizarme como declaración política. Yo quiero hacerte mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Su mano se posó en mi cintura. No solo mi amante o mi enfermera o la mujer a la que protejo, mi igual, mi reina, la persona en la que confío para todo, incluida mi vida. El peso de lo que me ofrecía me abrumaba. Ya no se trataba solo de nosotros. Se trataba de poder, de política, de la compleja red de alianzas y obligaciones que gobernaban su mundo. No sé cómo ser lo que necesitas. Ya eres lo que necesito. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Harper, me has salvado la vida 2 veces.
La primera cuando me sacaste de esa carretera y hoy cuando entraste en la fortaleza de Marco. Eres valiente, inteligente, capaz de tomar decisiones difíciles bajo presión. Esas son exactamente las cualidades que necesito en una pareja. ¿Y el amor? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Es eso parte de la ecuación o solo una ventaja conveniente? Su expresión se suavizó, y parte del político calculador se desvaneció para revelar al hombre que había debajo. Te dije en el almacén que o te mataba o me casaba contigo. Solo bromeaba a medias. Me sentó en su regazo, con cuidado de no lastimarse. Estoy enamorado de ti, Harper Chen, de forma completamente irracional y en contra de mi mejor juicio. Entraste en mi vida cuando estaba muriendo y me diste una razón para vivir. Me viste en mi momento más débil y no me abandonaste. ¿Cómo no iba a enamorarme de eso? Yo también estoy enamorada de ti. Decirlo en voz alta lo hizo real. Consolidó algo que se había estado gestando desde aquella primera noche. Pero el amor y el poder son cosas complicadas de mezclar. Todo lo que vale la pena tener es complicado. Sus labios encontraron los míos. El beso fue suave a pesar de la intensidad que había detrás. Dime que te quedarás. Dime que estarás a mi lado mientras reconstruyo lo que Marco intentó destruir. Dime que serás mío públicamente y por completo. Ya dije que sí a todo eso en la camioneta. ¿Te acuerdas? Dilo otra vez. Necesito oírlo. Sí. Lo besé entre palabras. Sí a quedarme. Sí a estar a tu lado. Sí a ser tuya. Me aparté, con las manos enmarcando su rostro. Pero tú también tienes que ser mío, Henry. Esto no funciona si es unilateral. Necesito saber que estás tan comprometido conmigo como yo contigo. Estoy comprometida contigo con todo lo que tengo. Su voz estaba ronca por la emoción. Harper, eres lo primero real en mi vida. Todos los demás quieren algo de mí, poder, protección o permiso. Pero tú solo me quieres a mí, al hombre, no al jefe. ¿Cómo no voy a comprometerme por completo? Nos quedamos así durante un largo rato, abrazados, con las luces de la ciudad brillando más allá de las ventanas. Entonces el cansancio nos venció a ambos. Terminé de curarle las heridas, le di analgésicos y le ayudé a llegar al dormitorio. La cama era enorme, cubierta con sábanas de seda negra que probablemente costaban más que mi coche. Pero cuando Henry me atrajo hacia él y me rodeó con sus brazos, me sentí como en el lugar más seguro del mundo. Mañana, murmuró contra mi cabello, ya a punto de quedarse dormido. Mañana empezaremos a planearlo. Pero esta noche, quédate conmigo para siempre. Lo prometo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad que habría sido abrumador si no hubiera tenido a Henry a mi lado en cada paso. Sus heridas sanaron lentamente, pero su mente estaba lúcida y su determinación era absoluta. Nos movimos juntos por su mundo, yo aprendiendo las complejas reglas y relaciones mientras él consolidaba lentamente su poder. Hubo reuniones con las otras familias, encuentros tensos en los que fui escrutada y juzgada por hombres con trajes caros que se dedicaban a la violencia y al miedo. Henry me presentó no como su novia o compañera, sino como su socia, dejando claro que faltarme al respeto a mí era faltarle al respeto a él. Algunos lo aceptaron con más elegancia que otros. Don Salvatore, el anciano jefe de la familia Marino, incluso sonrió cuando nos presentaron. Buena jugada, castellano. Una mujer fuerte a tu lado demuestra fortaleza, no debilidad. Mi Rosa era igual, pero otros fueron menos acogedores. Vincent Torres, joven y agresivo como nuevo jefe de su familia, apenas me reconoció. Traer a forasteros a los negocios familiares, murmuró a su lugarteniente en voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Hace que maten a la gente. La respuesta de Henry fue gélida. Cuidado, Torres. Eso suena como una amenaza contra mi compañera. Y las amenazas contra lo que es mío suelen salir muy caras a quienes las profieren. La tensión en la sala aumentó varios grados. La mano de Vincent se movió hacia su chaqueta y vi que varios hombres cambiaban de posición. Así era como empezaba la guerra. Me di cuenta de que una palabra descuidada, un desaire percibido. Di un paso adelante, con voz tranquila. Don Torres, entiendo su preocupación. Los cambios siempre son difíciles,
especialmente cuando llegan de forma inesperada. Pero no estoy pidiendo participar en los asuntos familiares. Simplemente estoy al lado del hombre que amo mientras él hace lo que tiene que hacer. Seguro que eso es algo que todos podemos entender. La sala se quedó en silencio. Entonces la expresión de Vincent cambió y parte de su hostilidad se desvaneció. Mis disculpas, señorita Chen. Tiene razón. Por supuesto, no era mi intención faltarle al respeto. Después de la reunión, en el coche de vuelta al ático, Henry me atrajo hacia él. Lo has hecho de maravilla. Has calmado una situación que podría haber acabado muy mal. Solo dije la verdad. No, leíste la sala y supiste exactamente qué decir para calmar a todos sin hacerme parecer débil. Eso es un don, Harper. No todo el mundo lo tiene. Pero no todos los reos eran externos. También había que lidiar con los leales que le quedaban a Marco. La mayoría había abandonado la ciudad según las instrucciones, pero unos pocos habían intentado quedarse para seguir socavando el control de Henry desde dentro. Dante se ocupó de la mayoría de ellos discretamente, haciendo desaparecer los problemas antes de que se convirtieran en amenazas graves. Pero había uno, el primo de Marco, Paulo, que se negaba a ceder. Ha estado difundiendo rumores, informó Dante, durante una de nuestras reuniones de seguridad habituales, diciendo a la gente que el jefe es débil, que tú lo controlas, que lo ablandas. Déjalo hablar, respondió Henry. Las palabras no pueden hacerme daño. Las palabras pueden convertirse en acciones, dije, pensando en cómo la traición de Marco había comenzado con susurros y había terminado con balas. Paulo tiene que entender que desafiarte no es aceptable. Henry y Dante me miraron con sorpresa. ¿Qué sugieres?, preguntó Henry con cautela. Sugiero que nos reunamos con él cara a cara, demostrarle que estamos unidos y somos fuertes, y que seguir difundiendo esos rumores solo le traerá malas consecuencias. Eso es peligroso. Paulo no es estable. Reunirnos con él podría darle la oportunidad de intentar algo. Entonces controlaremos el entorno, tu territorio, tus condiciones, tu seguridad. Miré fijamente a Henry, pero le demostraremos que ambos nos tomamos muy en serio las amenazas contra ti. Henry se quedó callado durante un largo rato y luego asintió. Organízalo, Dante. El almacén donde acabamos con Marco, que Paulo vea dónde acaban los traidores. La reunión fue tensa desde el principio. Paulo llegó con dos hombres, con el rostro desencajado por un odio apenas disimulado mientras miraba a Henry. ¿Querías hablar? Habla. Quiero que entiendas algo, dijo Henry, con voz tranquila, pero con un tono de acero. Marco cometió un error. Pensó que podía tomar lo que no era suyo y pagó el precio. Puedes aprender de su error o puedes repetirlo. Tú decides. Marco tenía razón sobre ti. Los ojos de Paulo se posaron en mí con desprecio. Te has vuelto blando, dejando entrar a una mujer en nuestro mundo, siguiendo sus consejos, tomando decisiones basadas en charlas de almohada en lugar de en el poder. Las familias se ríen de ti. De verdad, di un paso adelante antes de que Henry pudiera responder. Porque, por lo que he visto, las familias respetan más a Henry ahora que antes de la traición de Marco. Ven a un hombre que sobrevivió a un intento de asesinato y volvió más fuerte. Ven a un líder que valora la lealtad y la inteligencia por encima de la violencia sin sentido. Si eso es lo que tú llamas blando, Paulo, entonces no me gustaría ver tu definición de fuerte. El rostro de Paulo se sonrojó de rabia. Su mano se movió hacia su chaqueta y de repente el aire se llenó de tensión. Dante y los demás guardias sacaron sus armas al instante, todas apuntando a Paulo y a sus hombres. No lo hagas, dijo Henry en voz baja. Sea lo que estés pensando hacer, no lo hagas. Porque en el momento en que desenfundes esa arma, esto dejará de ser una conversación y se convertirá en algo completamente diferente. Algo que terminará con tu sangre en este suelo, igual que Marcos. Paulo se quedó paralizado, con la mano suspendida cerca de su chaqueta. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, lentamente, con cuidado, bajó la mano. Buena decisión, continuó Henry. Ahora, esto es lo que va a pasar. Esta noche vas a abandonar la ciudad. Vas a llevarte a tus hombres y tus quejas, y vas a desaparecer.
Si me entero de que has estado difundiendo rumores, si me entero de que has estado causando problemas, si oigo tu nombre, lo consideraré un acto de guerra. Y las guerras son caras, Paulo. Pregúntale a Marco lo caras que son. No puedes simplemente exiliarme. Soy de la familia. Marco también era de la familia. Eso no lo salvó. La voz de Henry era tajante. Tienes hasta medianoche para marcharte. Después de eso, dejaré de ser misericordioso. Paulo se marchó, con la humillación y la rabia evidentes en cada línea de su cuerpo. Cuando se fue, Dante se volvió hacia mí con algo parecido al respeto. Tienes temple, Harper Chen. La mayoría de la gente habría permanecido en silencio durante eso. La mayoría de la gente no es compañera de Henry Castiano. Tomé la mano de Henry y entrelacé nuestros dedos. ¿Estamos juntos o no estamos? Esa noche, mientras yacíamos en la cama con las luces de la ciudad proyectando sombras en el techo, Henry estaba más callado de lo habitual. Podía sentir una tensión en su cuerpo que antes no estaba allí. «Háblame», le dije, trazando dibujos con la mano sobre su pecho. «¿Qué te preocupa?» Paulo me llamó débil, dijo que las familias se reían de mí. Controlaba cuidadosamente su voz, pero yo percibía la incertidumbre que había debajo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si traerte a este mundo, demostrar que me importa a alguien, me hace parecer débil? Me apoyé en un codo y lo miré. ¿Crees que te hago débil? No, tú me haces más fuerte. Entonces eso es lo único que importa, Henry. Cualquiera que nos mire y vea debilidad no está prestando atención. No ven a la mujer que entró en un almacén lleno de hombres armados para salvarte. No ven la relación que hemos construido, la forma en que nos apoyamos mutuamente. Ven lo que esperan ver porque se ajusta mejor a su visión del mundo que la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que juntos somos peligrosos. Tú tienes el poder y los contactos. Yo tengo la capacidad de leer a las personas en determinadas situaciones. Juntos somos formidables. Cualquiera que no lo vea lo descubrirá por las malas. Me atrajo hacia él para darme un beso que era a partes iguales gratitud y deseo. No te merezco. Probablemente no, pero de todos modos estás atrapada conmigo. Bien, porque nunca te dejaré ir. Mientras hacíamos el amor esa noche, lenta y tiernamente, a pesar del peligro que nos rodeaba, sentí que algo encajaba en su sitio. Esta era mi vida ahora. No la existencia aislada que había construido tras la muerte de Tyler, sino algo vibrante, peligroso y vivo. Había entrado de lleno en el mundo de Henry, y al hacerlo, había encontrado partes de mí misma que creía perdidas para siempre. Fuerza, propósito, la voluntad de luchar por algo más allá de la mera supervivencia, y lo más importante, amor. El tipo de amor que no se acobardaba ante el peligro ni se escondía de la verdad. El tipo de amor que se mantenía firme incluso cuando el mundo intentaba destrozarlo. Henry me había reclamado aquella primera noche en la carretera, arrastrándome a su mundo, quisiera o no. Pero yo lo había reclamado a él también, eligiendo permanecer a su lado, incluso cuando habría sido más fácil alejarme. Ahora estábamos unidos por la sangre, las balas y un amor forjado en el fuego de la traición y la supervivencia. Y yo no lo cambiaría por nada. 3 meses después del enfrentamiento en el almacén, Henry y yo estábamos en el balcón de nuestro ático, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad por la que habíamos luchado tan duramente. Él me rodeaba la cintura con el brazo, con un gesto posesivo pero tierno, y yo me recosté contra el sólido calor de su cuerpo. «Ha llamado Dante», dijo, con ese tono de satisfacción en la voz que ya sabía reconocer. Habían visto a Paulo en Miami intentando montar su propia operación. Ya no será un problema. No le pregunté qué significaba eso. Había aprendido que era mejor dejar algunos detalles en el aire. En cambio, me centré en el panorama general. ¿Están las cosas estables ahora con las familias? Tan estables como siempre lo están en este mundo, su mano se apretó sobre mi cintura. Don Salvatore te ha reconocido formalmente como mi socia en igualdad de condiciones. Los demás están siguiendo su ejemplo. Incluso Vincent Torres ha cambiado de opinión, aunque creo que eso tiene más que ver con que ayudaras a su hermana cuando estaba en apuros que con un verdadero cambio de opinión. Eso había sido un acontecimiento inesperado.
La hermana menor de Vincent, María, se había involucrado con un hombre que resultó estar utilizándola para obtener información sobre su familia. Cuando acudió a mí llorando, desesperada por ayuda, pero temerosa de contárselo a su hermano, la ayudé a salir de esa situación discretamente. Vincent me lo agradeció tanto que pasó de ser hostil a neutral, lo que en este mundo era prácticamente una alianza. ¿Y tu familia?, le pregunté. Tu familia real, no la del negocio. Has estado evitando hablar de ellos. Henry se quedó callado durante un largo rato. Mis padres murieron cuando yo tenía 20 años, en un accidente de coche, aunque siempre hubo rumores de que fue otra cosa. Tengo una hermana menor, Gabriela. Lleva 5 años viviendo en Italia, estudiando historia del arte y fingiendo que no es una castellano. ¿Por qué no la he conocido? Porque la he estado protegiendo de esta vida. Ella se escapó, Harper. Es normal, feliz, lejos de todo esto. No quería traerla de vuelta solo porque había encontrado a alguien que quería que conociera. Me giré entre sus brazos, leyendo el conflicto en sus ojos oscuros. ¿Crees que la corromperé o que ella te juzgará por estar conmigo? Creo que te querrá inmediatamente, lo que le hará más difícil mantener la distancia que tanto le ha costado crear. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Pero tienes razón, es el momento. Ella merece saber sobre ti, sobre nosotros. ¿Y qué le vamos a decir exactamente sobre nosotros? Había estado evitando esta pregunta, temiendo la respuesta. Soy tu socia en los negocios, tu amante en privado. ¿Pero qué somos, Henry? A largo plazo. Su expresión cambió. Algo feroz y posesivo reemplazó la incertidumbre. Eres mía, Harper. Completamente y absolutamente. Pensaba que eso estaba claro. Está claro que me deseas, pero desear no es lo mismo que comprometerse. Entonces déjame ser claro sobre el compromiso. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se me cortó la respiración. Harper Chen, te pido que te cases conmigo. No porque sea políticamente conveniente o estratégicamente inteligente, aunque es ambas cosas, sino porque te amo. Porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Porque entraste en mi mundo y lo hiciste mejor con solo estar en él. Abrió la caja para mostrar un anillo que nubló mi visión con lágrimas. Era una esmeralda, de un verde intenso e impecable, rodeada de diamantes. El anillo de mi abuela, explicó. La única joya que mi madre conservó cuando se casó con mi padre. Ha estado esperando a la mujer adecuada durante 2 generaciones. Creo que te ha estado esperando a ti, Henry. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Di que sí. Di que estarás a mi lado, no solo como mi pareja, sino como mi esposa. Di que construirás una vida conmigo, por peligroso y complicado que pueda ser. Di que eres mía para siempre, no solo por ahora. Todo mi razonamiento me decía que era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado complicado. Nos conocíamos desde hacía menos de 4 meses. Nos habíamos forjado en la crisis y la sangre, no en la progresión normal de las citas y el cortejo. Había 1000 razones para decir que no, para ir más despacio, para pensarlo con más cuidado. Pero al mirar a los ojos oscuros de Henry, al sentir el peso del anillo que me ofrecía, al recordar todo lo que habíamos sobrevivido juntos, supe que solo había una respuesta. Sí. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. Sí, me casaré contigo. Sí, seré tuya para siempre. Sí a todo. Me deslizó el anillo en el dedo con las manos ligeramente temblorosas, la única señal de lo mucho que significaba ese momento para él. Luego me besó profundamente y me reclamó, sellando la promesa que acabábamos de hacer. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Te prometo que no te arrepentirás. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme elegido. Ya no me arrepiento. Le toqué la cara, sintiendo la barba incipiente bajo mi palma. Henry, me diste una razón para volver a vivir. Después de la muerte de Tyler, solo existía, escondiéndome del mundo. Pero tú me devolviste a la vida, me mostraste que podía volver a ser fuerte. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Háblame de él, dijo Henry de repente. De tu hijo, lo has mencionado.
pero nunca me has contado realmente lo que pasó. La pregunta debería haberme dolido. Debería haber reabierto heridas que me había costado tanto cerrar. Pero en cambio, sentí una extraña sensación de alivio. Por fin alguien me preguntaba. Por fin alguien quería saber sobre la persona más importante que había perdido. Se llamaba Tyler. Tenía 3 años. Era brillante, divertido y tan lleno de vida que a veces me dolía verlo. Me recosté contra la barandilla del balcón. Los brazos de Henry seguían rodeándome. Yo era enfermera de traumatología en el hospital, siempre trabajando, siempre estresada. Mi exmarido Marcus me reprochaba que no estuviera lo suficiente en casa. Discutíamos constantemente por eso. ¿Qué pasó? Por una vez, estaba en casa. Se suponía que debía vigilar a Tyler mientras jugaba en el jardín, pero el hospital llamó con una emergencia sobre un paciente que estaba entrando en shock. Acepté la llamada solo por unos minutos, sin perder de vista a Tyler a través de la ventana. Mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Excepto que esos pocos minutos se convirtieron en 10, luego en 15, y en ese tiempo, Tyler de alguna manera atravesó la cerca y entró en la piscina del vecino. Los brazos de Henry me abrazaron con más fuerza, ofreciéndome un apoyo silencioso. Cuando lo encontré, ya era demasiado tarde. Los paramédicos lo intentaron, yo lo intenté, todos lo intentaron, pero ya había fallecido. Y fue culpa mía por distraerme, por dar prioridad al trabajo en lugar de vigilar a mi hijo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Marcus nunca me perdonó. Nunca lo dijo, pero lo veía en sus ojos todos los días. Al final, no pude soportar más la culpa y la responsabilidad. Así que me fui, compré esa cabaña en medio de la nada y pasé 3 años castigándome con el aislamiento. No fue culpa tuya, dijo Henry con firmeza. Los accidentes ocurren, Harper. Accidentes terribles y desgarradores que nadie podría haber evitado. Debería haberlo vigilado más de cerca. Eras una madre que hacía su trabajo mientras intentaba cuidar de su hijo. Eso no es negligencia, es la vida. Me giró para que lo mirara, con las manos enmarcando mi rostro. Harper, escúchame. Lo que le pasó a Tyler fue una tragedia, pero no fue culpa tuya. No puedes pasar el resto de tu vida castigándote por ser humana. Marcus pensaba que Marcus estaba equivocado, y sospecho que estaba proyectando su propia culpa en ti, porque era más fácil que aceptar que a veces les pasan cosas terribles a las personas buenas, sin motivo alguno. Me secó las lágrimas con el pulgar. Tyler querría que vivieras, Harper. Querría que su madre fuera feliz, que volviera a encontrar el amor, que construyera una nueva vida, ¿no? Pensé en la risa contagiosa de Tyler, en su curiosidad constante, en cómo me abrazaba tan fuerte que casi no podía respirar. Había sido un niño tan cariñoso. Sí, lo querría. Entonces honra su memoria viviendo, amando, siendo la mujer fuerte y capaz que eres, en lugar del fantasma que has estado fingiendo ser. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. 3 años de dolor y culpa que había estado cargando sola. Lloré contra su pecho y él me abrazó, murmurando suaves palabras de consuelo en italiano, dejándome finalmente llorar como es debido. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Gracias, susurré, por escuchar, por comprender, por no juzgar. Nunca. Me besó en la frente. Somos compañeros, Harper. Eso significa compartirlo todo, lo bueno y lo malo, tu pasado, tu dolor, tus miedos, todo. Entonces es justo que compartas lo tuyo. Me aparté lo suficiente para mirarlo. Dijiste que la muerte de tus padres podría no haber sido un accidente. Cuéntame. Se quedó callado durante un largo rato, con expresión distante. Mi padre estaba consolidando su poder, tomando medidas que amenazaban a algunas de las familias de la vieja guardia. Había rumores de que iba a intentar unir a las 5 familias bajo el liderazgo de Castellano. 3 días después de que empezaran esos rumores, su coche se salió de la carretera en un precipicio de montaña. ¿Y crees que alguien lo planeó? Sé que alguien lo hizo. Los frenos habían sido manipulados. La investigación lo confirmó, pero nunca pudieron demostrar quién fue el responsable.
y presionar demasiado habría desencadenado una guerra que no podríamos ganar. Así que lo dejé, me hice cargo de la familia a los 20 años y pasé la siguiente década asegurándome de ser lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreviera a hacerme lo mismo. Apretó la mandíbula, excepto que Marco demostró que incluso la fuerza no siempre es suficiente. Pero sobreviviste. Volviste más fuerte gracias a ti. Me volvió a atraer hacia él, Harper. Antes de ti funcionaba en piloto automático, dirigiendo la familia, manteniendo el poder, sobreviviendo. Pero no estaba viviendo. Tú cambiaste eso. Me diste algo por lo que vivir más allá de la mera supervivencia. Nos salvamos mutuamente, dije simplemente. Tú me sacaste del aislamiento. Yo te saqué de esa carretera. Un intercambio justo. Su risa fue suave y sincera. Yo salí ganando con ese trato. La boda fue pequeña para los estándares de la mafia. Solo unas 50 personas en lugar de los cientos que habrían sido tradicionales. La celebramos en una finca privada a las afueras de la ciudad, en un jardín con vistas al agua. Gabriela voló desde Italia y, a pesar de las preocupaciones de Henry, me abrazó inmediatamente. Por fin, dijo, sosteniéndome a distancia para estudiarme. Por fin ha encontrado a alguien digno de él. Empezaba a pensar que se había casado con el negocio. Lo intentó, no salió bien. Se rió y pude ver el parecido familiar en su sonrisa. Ya me caes bien, Harper. Cuida de mi hermano. Actúa como un tipo duro, pero bajo toda esa armadura tiene un corazón blando. Lo sé, es una de las cosas que me encantan de él. La ceremonia fue tradicional, oficiada por un sacerdote que conocía a la familia de Henry desde hacía décadas. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, elegante pero sin ostentación, y llevaba rosas blancas. Henry llevaba un traje negro que resaltaba su atractivo físico, y cuando me vio caminar hacia él, el amor en sus ojos me dejó sin aliento. «Estás preciosa», me susurró cuando me senté a su lado. «Mi esposa, mi compañera, mi reina. Eres mi igual», le corregí en voz baja. «Siempre». Los votos eran tradicionales, pero cuando Henry pronunció los suyos, añadió algo que me hizo saltar las lágrimas. «Prometo honrar la memoria de aquellos que hemos perdido construyendo una vida digna de su sacrificio. Prometo no dar nunca por sentado el regalo de tu amor. Y prometo que, sean cuales sean los retos a los que nos enfrentemos, los afrontaremos juntos como socios iguales en todo». Cuando llegó mi turno, lo miré a sus ojos oscuros y hablé desde el corazón. «Prometo estar a tu lado en la luz y en la oscuridad. Prometo ser tu fuerza cuando la necesites y apoyarme en ti cuando yo necesite la tuya. Prometo que el amor que hemos forjado en el fuego nunca se extinguirá, sin importar lo que intente destruirlo. Y prometo que construiremos algo hermoso a partir de las cenizas de nuestro dolor pasado». El propio don Salvatore brindó en la recepción, levantando su copa con una sonrisa. «Por Henry y Harper Castigliano, que su unión traiga fuerza a su familia y paz a todas nuestras familias, y que cualquiera que amenace su felicidad se arrepienta muy pronto de esa decisión». La amenaza implícita provocó las risas de las familias reunidas, pero detrás de ella había una seriedad absoluta. Ahora estaba protegida, no solo por Henry, sino por todas las alianzas que él había forjado. Amenazarlo a él era amenazar a todos ellos. Más tarde, mientras bailábamos bajo las estrellas con nuestro pequeño grupo de aliados y familiares mirando, Henry me atrajo hacia él. «Te he dicho ya hoy que te quiero, al menos una docena de veces, pero nunca me cansaré de oírlo. Bien, porque pienso decirlo todos los días durante el resto de nuestras vidas». Levantó la mano para acariciarme la cara. «Harper Castigliano. Te queda bien». Es cierto. Y era verdad. El nombre me sentaba bien de una manera que mi apellido de casada con Marcus nunca lo había hecho. No se trataba de perder mi identidad, sino de ganar una nueva. Seguía siendo Harper Chen, enfermera de traumatología y superviviente, pero también era Harper Castellano, compañera de un hombre poderoso y una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. 6 meses después de la boda, me encontraba en la oficina que Henry había creado para mí en el ático. Era elegante y funcional,
con espacio tanto para los suministros médicos que aún tenía a mano como para los libros que había acumulado sobre estrategia empresarial y dinámicas de poder. Descubrí que tenía talento para leer situaciones y personas, para ver conexiones que otros pasaban por alto. Henry lo llamaba mi don. Yo lo llamaba instinto de supervivencia, perfeccionado por años de medicina de urgencias. En ese momento, estaba revisando informes sobre una posible nueva alianza con una familia de Boston. El término parecía justo, pero algo me molestaba sobre el momento. «Estás frunciendo el ceño», dijo Henry desde la puerta. «Eso nunca es bueno. Estos informes de Boston, hay algo que no cuadra». Se acercó a mi escritorio y leyó por encima de mi hombro. «¿Qué ves? La familia Moretti quiere aliarse con nosotros, combinar nuestros territorios para tener un mayor control del noreste, pero están ofreciendo demasiado rápido. Sin negociaciones, sin posturas, solo aquí está todo lo que tenemos. Seamos amigos». Golpeé los papeles. Así no es como funciona. Siempre hay negociaciones. Henry se quedó callado, estudiando los informes con nuevos ojos. ¿Crees que es una trampa? Creo que vale la pena ser muy cautelosos. Quizás enviar a Dante a Boston para que haga una investigación discreta antes de comprometernos a nada. Inteligente. Me ayudó a levantarme, rodeándome la cintura con los brazos. Por eso te necesito. Tú ves cosas que a mí se me escapan porque estoy demasiado centrado en el panorama general. Eso es lo que hacen los socios. Cubrimos los puntos ciegos del otro. Al final, mi instinto acertó. Dante descubrió que los Moretti estaban siendo investigados por las autoridades federales y que buscaban involucrar a los Castellano en sus planes para repartir la responsabilidad legal. Rechazamos la alianza y 3 meses después, la familia Moretti se derrumbó bajo el peso de un enorme caso rico. «Nos salvaste de eso», dijo Henry esa noche, brindando conmigo con una copa de vino. «Si les hubiéramos mentido, ahora estaríamos enfrentando los mismos cargos. Tuve ayuda. Dante hizo la investigación, pero tú viste las señales de advertencia. Ese es tu don, Harper. La capacidad de ver lo que otros no ven». Me atrajo hacia su regazo, colocando sus manos en mi cintura con familiar posesividad. «No podría hacer esto sin ti». «Sí que podrías. Lo hiciste durante años antes de que yo apareciera». «¿De verdad?» «Sí, pero no tan bien, no con la misma claridad». Sus labios encontraron el punto sensible debajo de mi oreja. «Tú me haces mejor, Harper, en todos los aspectos que importan». 2 años después de aquella noche en la carretera, cuando metí a un hombre moribundo en mi coche, me encontraba de pie en la habitación infantil que habíamos preparado, con una mano apoyada en mi hinchado vientre. Embarazada de 8 meses de nuestra hija, todavía me maravillaba el viaje que me había traído hasta allí. De enfermera aislada que se escondía de la vida a esposa de un jefe de la mafia, socia en la gestión de un imperio, madre de una niña que nacería en un mundo de peligro y lujo. Henry apareció en la puerta, con una expresión suave mientras me observaba. Pensando en Tyler, le dije que quería llamar a nuestra hija Sophie, pero que si algún día teníamos un hijo, quería llamarlo Tyler en honor al niño que había perdido, mientras celebraba la familia que estaba construyendo. Siempre. Pero también pensando en lo lejos que habíamos llegado. Hace 2 años, estaba sola en esa cabaña, convencida de que nunca volvería a ser feliz. Y ahora míranos. Se acercó a mí y puso sus manos sobre las mías, que descansaban sobre mi vientre. Nuestra hija dio una fuerte patada contra nuestras palmas unidas. Va a ser tan guapa como su madre y tan testaruda como su padre. Que Dios nos ayude a todos. Su risa era cálida contra mi cabello. «Te quiero, Harper Castellano, más de lo que creía posible querer a alguien». «Yo también te quiero, aunque seas un criminal que me convierte en cómplice de tus delitos. Presunto criminal. Nunca se ha demostrado nada porque eres muy bueno en lo que haces. He aprendido de los mejores, y tengo un compañero excelente que me impide cometer errores estúpidos». Sus brazos me rodearon con fuerza. «Vamos a estar bien. Ya sabes, todos nosotros. Esta familia que estamos construyendo va a durar». Me recosté contra su sólido calor, sintiendo a nuestra hija moverse bajo nuestras manos,
Y supe que tenía razón. Nos habíamos forjado en el fuego y la sangre. Habíamos sido puestos a prueba de formas que la mayoría de las parejas nunca experimentan. Pero habíamos salido más fuertes, más unidos, absolutamente comprometidos el uno con el otro y con la vida que estábamos construyendo. Había entrado en el mundo de Henry esperando salvar una vida. En cambio, había encontrado mi propia vida. Había descubierto esa fuerza que creía haber perdido tras la muerte de Tyler. Había aprendido que el amor podía crecer en los lugares más oscuros. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad que gobernábamos juntos, hice una promesa silenciosa a la niña que crecía dentro de mí y a la que había perdido. Sería fuerte por ambas. Construiría una vida digna de su memoria y de su futuro. Y nunca más me escondería del mundo, por mucho que me asustara, porque ahora era Harper Castiano, esposa, compañera y pronto, madre de nuevo. Y había dejado de tener miedo. Los labios de Henry rozaron mi sien. ¿En qué piensas? En el futuro, en todas las posibilidades. ¿Y qué ves? Me giré entre sus brazos y miré al hombre que me había salvado tan seguro como yo a él. Todo. Veo todo. Y así era. Un futuro lleno de retos y peligros, pero también de amor, familia y el vínculo inquebrantable que habíamos forjado. Un futuro en el que nos mantendríamos unidos frente a cualquier cosa que intentara separarnos. Un futuro por el que valía la pena luchar. Entonces vamos a conquistarlo, dijo Henry, buscando mi mano. Juntos. Juntos. Estuve de acuerdo. Y así lo hicimos.